Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que se encuentren súper bien, estamos de vuelta con un nuevo vídeo que sé que les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y a menudo caótico mundo del espectáculo, abordando un tema que ha estado resonando con fuerza en los titulares y generando un sinfín de conversaciones en redes sociales. Estamos hablando de algo que ha provocado una considerable ola de especulaciones, un torbellino de rumores y, para ser honestos, bastante drama, la supuesta infelicidad matrimonial de la talentosísima Demet Özdemir y su posible conexión con el carismático Can Yaman. Sí, lo sé, esta premisa suena sacada directamente de una trama de telenovela, pero hoy nos proponemos desentrañar qué hay de cierto en todo este alboroto que se ha dicho y cuál podría ser la verdadera realidad detrás de estos titulares que no dejan de aparecer. Siempre resulta increíblemente cautivador cuando dos figuras públicas de tan alto calibre, admiradas por sus carreras exitosas y su innegable talento, se ven envueltas en el ojo del huracán de los rumores de relaciones. Y esto se vuelve aún más intrigante cuando se trata de una supuesta infelicidad dentro de un matrimonio. Demet Özdemir, una actriz turca que ha logrado conquistar el corazón de audiencias a nivel mundial gracias a su talento, su carisma y su belleza, contrajo matrimonio hace relativamente poco tiempo. Y como suele suceder en el vertiginoso universo del espectáculo, cada paso que da, cada declaración que pronuncia, cada fotografía que comparte, se convierte en objeto de un análisis minucioso. El simple hecho de que el nombre de Can Yaman comience a surgir en este contexto, un actor con quien Demet compartió pantalla en una producción que cautivó a multitudes y donde exhibieron una química sencillamente explosiva que hizo soñar a incontables fanáticos, bueno, esto enciende todas las alarmas y pone a volar la imaginación colectiva. Por lo tanto, si ustedes disfrutan de este tipo de contenido, donde nos dedicamos a desentrañar los intrincados entresijos del mundo del espectáculo, a analizar los rumores más candentes y a explorar las historias que nos mantienen pegados a nuestras pantallas, les invito encarecidamente a que no olviden presionar ese botón de suscribirse que ven aquí abajito. Además, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo de los que publicamos. Prepárense porque comenzamos esta intrigante exploración. Para empezar, centrémonos en el matrimonio de Demet Özdemir. Ella unió su vida en matrimonio con Oğuzhan Koç, un músico y comediante de gran renombre en Turquía. Su boda fue un evento que generó una expectativa monumental, envuelto en un halo de glamour y con la asistencia de una constelación de celebridades. Sin embargo, la noticia de su separación llegó de manera sorprendentemente temprana, lo que, por supuesto, abrió de par en par la puerta a todo tipo de teorías y especulaciones. Cuando una pareja que aparenta tanta felicidad y que ha dado un paso tan significativo como el matrimonio, decide separarse en un lapso de tiempo tan corto, la gente inevitablemente comienza a preguntarse, ¿qué pudo haber pasado? Y en el frenético mundo de la farándula, la respuesta más fácil, la que tiende a vender más y a generar más impacto mediático, suele ser que había otra persona, o que la felicidad que proyectaban no era del todo real. Y es precisamente en este punto donde emerge la figura de Can Yaman. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con la trayectoria de estos actores, Demet y Can trabajaron juntos en la aclamada serie de televisión Erkenci. En esta producción interpretaron a una pareja cuya conexión en pantalla era tan eléctrica y magnética que trascendió la ficción, traspasando la pantalla y conquistando a la audiencia. Los fanáticos y una gran parte de los medios de comunicación se enamoraron perdidamente de su química y empezaron a fantasear con la posibilidad de que su romance en la serie hubiera logrado trasladarse a la vida real. En aquel entonces surgieron numerosos rumores, se publicaron fotos de ellos juntos en diversos eventos, y una energía palpable que para muchos era absolutamente innegable. Sin embargo, en aquel momento ambos actores negaron rotundamente tener algún tipo de relación sentimental más allá de una sólida amistad y una excelente relación profesional. Ahora, la mera coincidencia de que la separación de Demet de Oğuzhan ocurra y que, casi de forma inmediata, el nombre de Can Yaman resurja con fuerza en las conversaciones y especulaciones, es un hecho que no podemos pasar por alto. Es como si la narrativa se estuviera reescribiendo por sí sola. Se separó. Seguro que volvió con Can Yaman. Pero, ¿es realmente tan simple como suena? ¿O se trata únicamente de teorías impulsadas por fanáticos y titulares sensacionalistas diseñados para captar la atención y aumentar las ventas? Lo que se ha dicho principalmente en portales de noticias de entretenimiento y en las vibrantes redes sociales, es que la supuesta infelicidad de Demet en su matrimonio podría haber sido un factor determinante y crucial en la ruptura. Y casi de manera automática, esta inferencia se conecta directamente con Can Yaman,
insinuando que quizás él fue el verdadero motivo de la separación, o que la posibilidad de una relación con él era algo que ella anhelaba profundamente y que su matrimonio actual no le estaba proporcionando. Permítanme analizar un poco más a fondo los hechos, o más bien, la marcada ausencia de hechos concretos que respalden estas afirmaciones. Ni Demet Özdemir ni Oğuzhan Koç han proporcionado detalles específicos o esclarecedores sobre las verdaderas razones detrás de su separación. Han emitido comunicados oficiales bastante genéricos, en los que hablan de respeto mutuo y de la decisión de seguir caminos separados. Esto es algo bastante común y esperable en muchas rupturas, especialmente cuando hay figuras públicas involucradas, ya que buscan proteger su privacidad en la medida de lo posible. Sin embargo, esta falta de una explicación detallada y explícita es precisamente lo que permite que las especulaciones florezcan y se propaguen sin control. Por otro lado, Can Yaman ha estado sumamente activo en su carrera profesional, ha vivido en el extranjero y ha estado involucrado en diversos proyectos internacionales. Se le ha vinculado sentimentalmente con varias mujeres, y su vida personal ha sido objeto de un interés público desmedido. Pero hasta donde se conoce públicamente y a través de fuentes confiables, no ha habido ningún indicio concreto o evidencia tangible de que él y Demet hayan reavivado una relación amorosa después de la separación de ella. Entonces, ¿de dónde surge exactamente esta idea de que su matrimonio la hacía infeliz por eso Can Yaman? Creo que podemos identificar varias capas que contribuyen a la construcción de esta narrativa. En primer lugar, la química innegable que demostraron en Erkenci fue tan potente y memorable que dejó una marca imborrable en la memoria de los fanáticos. Para muchos de ellos, esa pareja en pantalla representaba la pareja ideal, y todavía albergan la esperanza de verlos juntos, ya sea en un futuro proyecto actoral o en la vida real. Cuando Demet se casó con Oğuzhan, es comprensible que algunos de los fanáticos de Candem no vieran con tan buenos ojos esa unión, quizás porque sentían instintivamente que no era la indicada para ella, o porque seguían aferrados a la fantasía de la pareja formada por Candem. En segundo lugar, debemos considerar la naturaleza misma del espectáculo y del universo mediático. Los rumores de relaciones, de triángulos amorosos, de infelicidades matrimoniales y de segundas oportunidades son el pan de cada día. Son historias que indudablemente atraen la atención del público, generan debate y mantienen a la audiencia completamente enganchada. Es sumamente fácil para los medios de comunicación y para los propios fanáticos proyectar sus deseos, sus expectativas y sus fantasías sobre la vida de las celebridades. Si Demet está supuestamente infeliz en su matrimonio, y si Can Yaman es alguien con quien ella tuvo una conexión especial en el pasado, entonces la lógica del chisme y la especulación dicta que él es, o bien la causa de su infelicidad, o bien la posible solución a sus problemas. Es fundamental recordar, y esto es un punto crucial, que lo que a menudo vemos y consumimos en las redes sociales, en las revistas de entretenimiento y en la televisión, es, en la gran mayoría de los casos, una versión cuidadosamente elaborada y editada de la realidad. Las celebridades, a pesar de su exposición pública, tienen pleno derecho a su privacidad, y sus relaciones personales son un ámbito íntimo que les pertenece exclusivamente a ellos. Que una relación matrimonial no funcione, o que eventualmente termine, no implica necesariamente que haya un tercero involucrado, y mucho menos que este tercero sea una persona específica con la que se tuvo una relación profesional en el pasado. A veces las parejas simplemente evolucionan en direcciones opuestas, las expectativas iniciales no se cumplen, o simplemente descubren que no son compatibles a largo plazo. Sin embargo, la persistencia de estos rumores sobre Can Yaman no parece ser una casualidad. Hay quienes sugieren que posiblemente son los fanáticos más acérrimos de Candem quienes más activamente alimentan estas teorías, con el objetivo de mantener viva la esperanza de que su pareja favorita de la ficción algún día pueda estar junta en la vida real. O quizás también es posible que haya personas que simplemente disfrutan del drama, de la especulación y de la creación de narrativas elaboradas con fines puramente de entretenimiento. Podría ser que Demet realmente estuviera experimentando infelicidad en su matrimonio, y que la mera idea de Can Yaman representara para ella un posible escape. ¿Pero una alternativa deseable? Esta es una pregunta que en última instancia, solo ella y las personas más cercanas a su círculo íntimo podrían responder con certeza. Pero basándonos estrictamente en la información disponible públicamente y en los hechos constatables, no existe evidencia concreta o sólida que respalde estas afirmaciones.
Lo que sí existe en abundancia son muchísimos rumores, un mar de especulaciones y, por supuesto, el profundo deseo de los fanáticos de ver a sus actores predilectos felices, incluso si esa felicidad debe manifestarse principalmente en el ámbito de la ficción. El caso de Demet Özdemir y Can Yaman nos sirve como un claro ejemplo de cómo la línea que separa la vida pública de la vida privada de las celebridades puede volverse extremadamente borrosa y difusa, especialmente en la era digital y de las omnipresentes redes sociales. La química que se percibe en pantalla es un imán poderoso para los fanáticos, y cuando esa química es tan intensa y convincente, la imaginación colectiva tiende a construir su propia narrativa, a menudo alejada de la realidad. Pensemos por un momento en la presión inmensa que todo esto debe generar para las personas involucradas. Imaginen estar en una relación, contraer matrimonio, y que miles o incluso millones de personas estén constantemente opinando sobre su nivel de felicidad, o la supuesta falta de ella, y sugiriendo activamente que otra persona es el motivo principal de sus problemas o de su malestar. Es un nivel de escrutinio público que pocos individuos podrían manejar con ecuanimidad. Quizás, la verdadera historia detrás de esta situación sea mucho más sencilla y mundana de lo que los titulares y las especulaciones sugieren. Las relaciones sentimentales, lamentablemente, a veces terminan. Y el hecho de que Demet Özdemir haya pasado por un proceso de divorcio, combinado con el hecho de que Can Yaman sea un nombre que evoca recuerdos de una relación profesional muy exitosa y cargada de química, ha sido más que suficiente para que el motor imparable de los rumores se ponga en marcha y cree una narrativa que, si bien puede ser atractiva y cautivadora, no necesariamente se corresponde con la verdad de los hechos. Es absolutamente crucial que seamos críticos con la información que consumimos, especialmente cuando se trata de la vida de las celebridades. Los titulares sensacionalistas y las especulaciones, aunque puedan resultar entretenidos, no deben ser tomados como hechos irrefutables a menos que existan pruebas sólidas y verificables que los respalden. En el caso particular de Demet Özdemir, su matrimonio y la supuesta conexión con Can Yaman, la información más fiable y fidedigna es, sin duda alguna, la que proviene directamente de las personas involucradas. Y en este escenario específico, tanto Demet como Oğuzhan han sido notablemente discretos al respecto. Lo que sí podemos extraer de toda esta situación, y que es sumamente positivo, es el cariño genuino y el apoyo incondicional que los fanáticos sienten por Demet Özdemir. El hecho de que tanto se preocupen por su bienestar y por su felicidad, aunque esta preocupación a veces se manifieste de forma indirecta a través de rumores, es una clara prueba de su impacto como artista y de la conexión que ha logrado establecer con su audiencia. Y por supuesto, la química y la conexión que creó con Can Yaman en Erkenci fue tan especial y memorable que sigue viva y resonando con fuerza en el corazón de muchos seguidores. Así que, para recapitular y resumir, nos encontramos ante una actriz de gran éxito, un matrimonio que lamentablemente no duró el tiempo esperado, y un actor con quien compartió una química arrolladora en el pasado. La combinación de estos elementos ha desencadenado una verdadera avalancha de rumores que sugieren que la supuesta infelicidad matrimonial de Demet podría estar intrínsecamente vinculada a Can Yaman. Sin embargo, hasta la fecha, no existe evidencia concreta y verificable que respalde estas afirmaciones. La realidad, como suele ocurrir en la mayoría de los casos, es probablemente mucho más compleja, privada y personal de lo que los titulares sensacionalistas y las especulaciones de los medios sugieren. Ahora me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Ustedes creen que hay algo de verdad en estos rumores que circulan, o consideran que son simplemente fantasías creadas por fanáticos que desean ver a sus actores favoritos juntos? Sus pensamientos son muy valiosos para mí, y me encantaría leerlos y debatir con ustedes. Dejen sus comentarios aquí abajo, siempre disfruto enormemente leerlos e interactuar. Y si han disfrutado de este vídeo y desean ver más contenido similar, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse futuras publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme a todos.